quiero comenzar planteando la siguiente pregunta. ¿Por qué las soluciones tradicionales a la lucha contra la corrupción no bastan, ¿no? Y he visto todo el detalle del curso. Esta es la 14ª sesión, y en las anteriores 13 sesiones está claro que la Escuela Nacional de Administración Pública y la Secretaría de Integridad Pública, a quienes aprovecho para agradecer por la invitación, han logrado cubrir, me parece, la problemática desde sus diferentes dimensiones, ¿no? Y en este caso, en el caso de esta presentación y de esta conversación que quiero tener con ustedes, quiero invitarlos a pensar un poco fuera de la caja. Entonces, en ese sentido, quiero comenzar recordando algo que pues sabemos, pero a veces olvidamos, y es que la corrupción no ocurre en el vacío ni la perpetra una sola persona. Es el resultado de relaciones, de intereses cruzados y de silencios compartidos. Y desde esta perspectiva, la corrupción no es solo un problema de normas o controles internos, ¿no? Como que es muy importante tener los controles internos, es muy importante seguir la norma, pero es un problema de acción colectiva. ¿Qué significa esto? Significa que los actores del estamento, públicos, privados, ciudadanos, muchas veces no confían entre sí. Hay encuestas que hablan un poco de los niveles de confianza interpersonal aquí en el Perú, y la verdad es de que desafortunadamente son muy bajos, ¿no? Y muchas veces también lo que ocurre es de que no hay información simétrica entre los actores. Hay actores que tienen más información que la otra. No hay capacidad necesariamente de coordinar fuera de su ámbito donde uno se siente cómodo. Yo estoy en el Estado, quiero coordinar dentro del Estado. Soy ciudadanía, quiero coordinar como ciudadano, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esto crea un terreno fértil para la inacción o incluso, digamos, en algunos casos, la complicidad. Este enfoque del que vamos a hablar hoy se ha aplicado a las obras públicas. ¿Por qué? Porque las obras públicas definitivamente son, digamos, el eslabón más vulnerable en la gestión pública por el dinero que circula y por lo que implica estos procesos. Y en el caso de las obras públicas, lo que decimos, este fenómeno se ve muy claramente. Hemos hecho algunos grupos de enfoque en el cual las empresas no participan por miedo al soborno, funcionarios actúan con desconfianza, la ciudadanía no tiene cómo vigilar con herramientas técnicas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su marco de integridad, propone ¿no? la siguiente premisa. Si el problema es de acción colectiva, la solución debe ser también colectiva, con reglas claras, confianza mutua y responsabilidad compartida. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la respuesta a este fenómeno? Y es justamente la integridad pública como compartida con este enfoque multiactor. En ese sentido, entonces, comentarles que desde la perspectiva precisamente de la OCDE, planteamos que si asumimos que la corrupción es un problema de acción colectiva, como vimos antes, la respuesta no puede ser solamente y meramente institucional en sentido estricto. Así entonces, la OCDE, el Estado peruano, define que la integridad pública tiene que abordarse desde un enfoque de corresponsabilidad, que articule el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Y esto ya no es solamente un modelo teórico, porque el modelo de integridad pública, como todos conocen, y la directiva, particularmente la Directiva 001 de 2024, que regula su implementación, ya recogen este principio. En particular, quiero hacer un énfasis en el artículo 8.3.1.2 de la directiva, que establece que las oficinas de integridad de gobiernos regionales y locales tienen la responsabilidad de articular y coordinar con todas las entidades de su territorio para impulsar el modelo de integridad, y ¿no? que lo pueden hacer a través de su red de integridad regional o local. Esto significa que en su momento dado, las redes de integridad que en su momento se introdujeron en el país
hoy ya no son solo una buena práctica, ya forman parte, digamos, del mandato normativo. Y son espacios legítimos para la articulación territorial en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Esta directiva legaliza y consolida un modelo de gobernanza que ya ha demostrado su valor. Es este enfoque multiactor, un enfoque donde cada actor tiene una función clara, pero donde el objetivo común, prevenir la corrupción, solo se logra si se trabaja en alianza. El proyecto que tuve el honor de dirigir en el Perú del 2020 al 2004, financiado por la ex ahora USAID, por la ahora ex USAID, perdón, denominado Inversión Pública Transparente, tomó estos marcos, la OCDE, el modelo de integridad, como punto de partida para diseñar y probar un modelo territorial de integridad basado en la colaboración multiactor. Y de ahí es que nacen las redes de integridad. Entonces, en ese sentido, ¿qué son las redes de integridad? Estas redes de integridad son espacios de articulación multiactor, con presencia ya en 14 regiones del país. Si nuestros colegas de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza están escuchando y me confirmarán, este era el dato que yo tenía hasta hace poco, donde están presentes estas redes de integridad, y estas redes tienen diferentes niveles de desarrollo y de madurez. Las de Piura, Lambayeque, Cusco, Lima Región, Loreto, comenzaron con el proyecto de USAID en el 2021. Y las de San Martín y Cajamarca también con el proyecto de USAID en el 2023. Mientras que las de Amazonas, Apurímac, Tumbes, Puno, Moquegua, Huánuco y Pasco se establecieron posteriormente. Entonces, claro está, han tenido diferentes niveles de desarrollo y madurez. Y estas redes de integridad no son observatorios, no son comités ad honorem, son plataformas, digamos, vivas, por decirlo de alguna manera, con participación activa de sociedad civil, con fuerte participación de jóvenes, el sector privado, funcionarios públicos, incluyendo a los oficiales de integridad que juegan un rol muy importante que voy a mencionar después. ¿Cuál es el objetivo de estas redes? Generar vigilancia ciudadana con herramientas técnicas, promover el cumplimiento de estándares de integridad en obras públicas y construir esta cultura colaborativa de prevención. Les decía, ¿no?, que escoger la obra pública no es algo que deba sorprender, porque es este sector más vulnerable a la corrupción. Las redes funcionan de manera horizontal, con reglas claras, rotación de vocerías y articulación continua con las oficinas de integridad en el marco de las mesas de concertación y los gobiernos regionales. Entonces, ¿en qué consiste este modelo multiactor? Estas redes, la principal herramienta de las redes es esta veeduría, que a diferencia de la vigilancia clásica, esta veeduría se basa en 15 estándares de integridad definidos para cada ciclo de la contratación pública. La red prioriza obras en función de criterios técnicos. Básicamente la red se reúne, es capacitada, se capacita inicialmente en qué es la veeduría multiactor, qué son los estándares de integridad, ¿no es cierto? Luego hacen un proceso de identificación o de priorización de obras a las que le van a hacer vigilancia. Luego comienzan a buscar información en las plataformas para ver si hay cumplimiento de algunos de los estándares que requieren, digamos, este conocimiento de las plataformas. Luego van a hacer visitas a las obras, se reúnen, elaboran unos informes, pero lo más importante de todo esto es que terminan entregando e interlocutando con los gobiernos regionales. Entonces, en este sentido, no es realmente o solamente, digamos, participación o control, digámoslo así, sino es un diálogo con propuestas de mejora y esta interlocución. Y esa lógica ha logrado, por ejemplo, que se aceleren entregas, se corrijan errores y se abran espacios de rendición de cuentas. La Oficina de Integridad no está desplazada en este esfuerzo, ha encontrado un aliado territorial para ampliar su impacto. Y aquí la combinación de los oficiales de integridad en las regiones y estas redes de integridad ciudadanas han generado, o multiactor, han generado una situación de ganar-ganar, ¿no? Una situación en la cual los oficiales se, digamos, encuentran fuera de la entidad
a un grupo de organizaciones y entidades que están interesadas y comparten los mismos intereses, y estas organizaciones, a su vez, a través del oficial de integridad, encuentran la puerta de entrada, digamos, más propicia para hacer justamente esa interlocución con, con los gobiernos regionales. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué son los estándares de integridad como herramienta estructurante. En ese sentido, entonces, comentarles que estos estándares de integridad fueron desarrollados por el Proyecto de Inversión Pública Transparente de USAID. Se basan en la normativa nacional y en buenas prácticas internacionales y están organizados a lo largo del ciclo de contratación, actos preparatorios, selección y ejecución contractual. Cada estándar responde a un riesgo típico identificado e incluye medidores específicos y medios de verificación accesibles. Entonces, por ejemplo, pregunta si se ha registrado oportunamente la declaración jurada de intereses, o si se ha publicado el contrato en el SEACE, o si se han justificado adecuadamente los adicionales de obra. Y esto se organiza en estos 15 estándares de integridad. Estas preguntas técnicas permiten transformar la vigilancia ciudadana en prevención efectiva. Y lo importante es que estos estándares no son solamente una herramienta exclusiva de las redes ciudadanas, sino también son una herramienta técnica para quienes ejercen la función de integridad dentro del Estado. De hecho, la directiva que estábamos mencionando refuerza este tema al señalar que es función de las unidades de integridad conducir la gestión de riesgos que afectan la integridad pública en articulación con las demás áreas de su entidad. En ese marco, los estándares permiten precisamente eso: identificar riesgos, verificar ocurrencia y proponer acciones concretas de mejora. Así, entonces, estas redes se convierten en un puente entre la función institucional de integridad y el trabajo territorial, lo que alinea el esfuerzo interno con el control social técnico. ¿Cuáles son los resultados ya concretos, ¿no es cierto?, de esta metodología? Bueno, en primer lugar hay que decir que el modelo ya no es teórico, ¿no es cierto?, ni solamente, digamos, puntual o anecdótico. Ha producido resultados concretos que han sido demostrados con un impacto medible en la gestión de las obras públicas. Un estudio realizado por el investigador Rafael Huarcaya comparó con los proyectos, varios proyectos que fueron acompañados por las redes de integridad con otros de similares características que no tuvieron este seguimiento multiactor. Y los resultados fueron contundentes. El tiempo promedio de ejecución de las obras se redujo de 24 a 17 meses. Esto lo que quiere decir es de que no necesariamente las obras públicas se terminaron dentro de los plazos establecidos en el expediente técnico. Sin embargo, las demoras fueron menores. Entonces, en lugar de demorar 24 meses, se redujo a 17 y se logró un ahorro estimado de 1.4 millones de soles por proyecto, al corregir tiempos en errores técnicos que en otros casos derivaban en adicionales o paralizaciones. Y también se observó una buena tasa de corrección de las observaciones y los problemas detectados gracias a este seguimiento sistemático, organizado por parte de la red y al diálogo constante con los funcionarios de los gobiernos regionales. Estos resultados nos dicen algo importante: la participación no retrasa. Tenemos esta idea de que cuando queremos hacer que todo el mundo participe, esto retrasa, ¿no? Lo que hace es que la mejora. Y una metodología multiactor bien diseñada puede hacer más eficiente y más transparente no solamente la inversión pública, sino otros temas en los que se quiera incursionar. Y desde la función de integridad, las redes de integridad también han tenido un rol importante en acompañar a los oficiales de integridad cuando a veces no hay mucho apoyo en los gobiernos regionales a implementar el mismo modelo de integridad. También decirles que a diciembre del 2024, los resultados digamos, ya más operativos, que lograron 120 organizaciones y entidades con 207 miembros de estas 7
redes originales del proyecto, obtuvieron 105 procesos de veeduría, cerrando el ciclo hasta los gobiernos regionales, 263 estándares verificados en campo por esos equipos multiactor, 73 obras públicas monitoreadas y a la fecha del corte 33 habían sido entregadas en las mismas regiones y 53 acciones de colaboración público-privadas. Además de la articulación de las redes con la Contraloría en diferentes regiones, que ha sido y es un elemento clave del funcionamiento de las redes y de este enfoque multiactor, las mesas de concertación, por supuesto, universidades, colegios profesionales, cámaras empresariales y organizaciones sociales. O sea que aquí lo valioso es que se crea comunidad, ¿no es cierto? Mujeres, líderes, jóvenes, profesionales, organizaciones vecinales, personas que ahora actúan como agentes de integridad en su propio territorio. Es decir, estamos formando esta cultura de integridad cuando la vigilancia y la corresponsabilidad dejan de ser tareas externas y se convierten en estas prácticas cotidianas compartidas. Ya para terminar esta primera parte, perdón, y dar inicio a un bloque de interactivo con unas invitadas especiales que tengo, quiero comentar que lo que comenzó en su momento dado en 5 regiones, hoy ha crecido a 9 regiones adicionales, es decir, un total de 14. Hay una metodología, Mayra, por favor, si puedes poner la guía. Hay un kit de herramientas, hay una red de aliados y hay una narrativa compartida. Y en este caso estamos mostrando la guía aplicativa para el desarrollo de procesos de veeduría multiactor. Y en esta guía encuentran toda la información que requieren sobre qué son, para qué sirven, por qué, los marcos de referencia, etcétera. Y también en el Zoom les están poniendo el curso de autoaprendizaje denominado Construyendo una cultura de integridad desde la ciudadanía. Este curso está puesto ya en las plataformas, aulas virtuales de Empresarios por Integridad, de la Fundación Sant'Angela, de Proética, varios de nuestros socios que en su momento dado adoptaron este curso. Entonces, para que este modelo se consolide, se necesita algo más que la norma, se necesita funcionarios de integridad comprometidos que vean en la ciudadanía y en el sector privado aliados, no amenazas o no, digamos, personas con las que no podemos interlocutar, actuar y trabajar en común. Y como vamos a ver en el siguiente bloque, Lambayeque es un buen ejemplo de cómo esta articulación sí es posible, sí genera valor público y sí fortalece el rol de quienes hoy ejercen la función de integridad desde adentro del Estado. Ahora entonces voy a dar paso y voy a invitar a mis invitadas especiales del día de hoy. Se trata de María Rosa Ramos. María Rosa es, perdónenme que creo que ahí está. María Rosa Ramos es jefa de la Oficina de Integridad del Gobierno Regional de Lambayeque y Pina Mundaca es secretaria técnica de la Red de Integridad de Lambayeque, la Red Ciudadana de Integridad de Lambayeque, pero también es coordinadora general del Centro de Formación Sant'Angela. Bienvenidas a Pina y a María Rosa, y voy a de una vez entrar en hacerles unas preguntas para que podamos iniciar este diálogo. Quería comenzar con María Rosa y preguntarte en primer término, bueno, mucho gusto verte y saludarte, ¿qué valor tiene para ti contar con una red ciudadana de integridad en tu región? Gracias, Paola. Muy buenos días con todos y todas. Ahora desde este espacio como jefa de la Oficina Regional de Integridad Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, considero que es de mucha importancia trabajar con esta red que es integrada por 14 instituciones de la sociedad civil y también del sector público como aliados estratégicos para trabajar de manera conjunta tanto desde el lado público como el lado privado o de la sociedad civil o de la participación ciudadana. Ellos son unos actores muy importantes que coadyuvan en esta labor que venimos trabajando en el Gobierno Regional de Lambayeque como ciudadanos, que ellos están permanentemente trabajando, en este caso en Lambayeque,
estamos trabajando de manera permanente con ellos, participando de algunas actividades que tenemos desde que hemos asumido la jefatura. Están muy activos con nosotros y también muestran esa preocupación y esa visión que ellos tienen desde fuera, porque una cosa es ver la gestión desde dentro y otra cosa también es ver desde fuera. Entonces, en ese contexto nosotros nos consideramos muy acompañados de ellos por cuanto ellos están haciéndonos llegar algunas, digamos, algunas interrogantes, algunas también propuestas, ¿no? Para mejorar todo este el tema que tenemos para trabajar en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y que este trabajo obviamente se haga en los estándares de la transparencia, la integridad y bueno, y ser oportunos con los ciudadanos. Gracias, María Rosa. Entonces, efectivamente, como mencionas, las redes de integridad producen una fuente adicional ciudadana, ¿no? que le dan legitimidad, digamos, a todo el proceso y también genera un poco de presión hacia los gobiernos regionales para que se puedan cumplir modelos de integridad, estándares en obra pública y otras políticas públicas de las regiones. Pina, bueno, bienvenida también aquí, mucho gusto verte. Cuéntanos brevemente acerca de la Red Ciudadana de Integridad de Lambayeque, quiénes la conforman, cuánto tiempo de funcionamiento tiene, qué busca, cómo funciona su gobernanza. Te escuchamos, Pina. Buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, te escuchamos. Bien. Comentando acerca de la red de integridad de Lambayeque, María Rosa lo ha mencionado, actualmente somos 14 organizaciones y lo enriquecedor de este espacio es que es basado desde un enfoque multiactor, porque estamos sociedad civil organizada, sector público, sector privado, la academia, de los cuales, mencionando organizaciones, está la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Oficina Regional de Integridad Institucional, la Mancomunidad de Municipalidades del Valle de la Leche, asociaciones con enfoque de accesibilidad como Emprendedores Solidarios de Lambayeque, espacios juveniles y de encuentro intergeneracional como Veedores Ciudadanos por la Integridad, COBAT, ASID, Jóvenes del Milenio, Reintercorum y el Centro de Formación y Promoción Humana Santa Ángela, y últimamente la academia que se interesa por estos temas como la Universidad Señor de Zipán. Realmente hablar de la red de integridad es contar que son organizaciones comprometidas hacia una cultura de integridad y transparencia en la región Lambayeque, también pensando en un país íntegro y que además nos centramos como líneas de trabajo en la metodología de veeduría multiactor a través de la guía del uso de estándares de integridad en obras públicas, el desarrollo de capacidades para que la vigilancia sea efectiva, propositiva y velamos mucho por los aportes que brindamos desde los diversos espacios que estamos conformados y participamos, a favor también de la calidad de los expedientes técnicos de obra, donde nos aportan las integridades y la participación en la mesa propositiva y que nos permita a nosotros garantizar la calidad, garantizar que las obras culminen y sobre todo la recuperación de la confianza también por las entidades públicas. Entonces la red va a ser este espacio que promueve y es el puente para recuperar, restablecer y realmente poder contribuir a esta cultura de integridad que creemos y fortalecemos. Gracias, Pina. En ese sentido, quiero hacer una pregunta relacionada con un tema importante que mencionaste, que es la confianza, ¿no? Cuando vemos las encuestas y vemos los niveles de confianza interpersonal tan bajos que existen, ¿cómo se hace para construir confianza entre actores tan distintos, ¿no? Tienes organizaciones de sociedad civil que no están acostumbradas a, digamos, necesariamente a estar o trabajar de la mano con el sector empresarial, las empresas que muchas veces se sienten, quizá no es su confort estar trabajando ni con la sociedad civil y a veces quizá con el sector público, y el funcionario público, los funcionarios públicos cuya zona de confort es lo público. Cuéntanos un poco acerca de esa construcción de confianza. Aquí como red, algo bien claro es que pueda haber las cosas definidas, ¿no? Las reglas claras,
que existan acuerdos, los registros de transparencia como son las actas, el compartir la información de manera oportuna. Eso es lo que genera una confianza sólida entre los diversos actores que comprenden la red de integridad y la participación en otros espacios. Entonces, cada quien además va a asumir desde su rol y desde su responsabilidad, porque tenemos en común el fortalecimiento de la integridad, y eso parte desde la persona que representa la organización, que es a nivel personal, a nivel profesional, y también lo que buscamos como un bien colectivo, a favor del desarrollo en Lambayeque en este caso, ¿no? Entonces, no buscamos culpables, sino que en este diálogo y en los encuentros veamos qué nos toca a cada uno hacer, cómo podemos juntarnos y así sumar esfuerzos, cómo complementar la otra mirada, porque no es que seamos una carga para uno y otra carga para otro, sino poder apoyarnos y coayudarnos, algo que mencionó María Rosa, de poder ver los complementos, el lado externo y reflexionar el interno. Otro punto acá es, bueno, la transparencia, comentar oportunamente y reconocer realmente los avances que se tienen como red de integridad, como espacios también que participamos y valorar los aportes que cada uno da. Reconocer que cada organización tiene un punto de vista, tiene una perspectiva y fomentar acá la responsabilidad colectiva porque es un trabajo en equipo, no es de una sola organización, sino de 14 organizaciones que también comprenden y buscan el tema de integridad y ser transparentes con todo lo que hacemos. Y es aquí donde enfatizamos mucho el trato igualitario entre las personas, entre las organizaciones también, independientemente del rol, en donde garantizamos nuestro trabajo, reportes de veeduría ciudadana, documentos que permitan constatar la información que expresamos, la información que vigilamos en obras públicas también, o los comentarios que se puedan aportar en la mesa propositiva, y esto a favor de siempre pensando en el bien del otro, en el bien de las personas, evitando caer en confrontaciones o discusiones ideológicas, y manteniendo el foco siempre en el objetivo que buscamos como red, que es promover la cultura de integridad y transparencia en la región Lambayeque, ¿no? Creo que así hemos mantenido la confianza, creemos los unos a los otros, porque también lo hemos demostrado en el diálogo abierto, en rendición de cuentas y sobre todo en ser puentes mediadores también de comunicados quizás de los involucrados hacia las gerencias correspondientes, y acá un punto importante la labor de la Oficina Regional de Integridad, que también promueve estos espacios y tratan de apoyar a que todo sea claro y preciso. Sí, gracias, Pina. Muy importante lo que acabas de mencionar en términos de la construcción de confianza, que probablemente sea el elemento más difícil, ¿no es cierto?, en este proceso. No se olviden que tanto María Rosa como Pina van a estar conmigo en el bloque de preguntas y respuestas, así que aquellas preguntas que están formulando en el chat también, por favor, háganselas extensiva a María Rosa y a Pina. Vuelvo entonces con María Rosa. Quería preguntarte que nos compartas un ejemplo concreto de cómo se traduce la articulación con la red. Sí, bueno, nosotros desde el punto de vista, primero creo que para hacer este buen trabajo de articulación que estamos teniendo con la red, parte del líder de la institución, ¿no? Que imparta esas directrices y que nos dé esa libertad para trabajar de manera articulada con la ciudadanía. En este caso es una de las políticas del gobernador regional de Lambayeque, es la participación ciudadana, un trabajo participativo de Estado-ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese contexto es que, por ejemplo, nosotros lo que tenemos con ellos es el caso de la mesa propositiva público-privada, ¿no? Que venimos trabajando, que gracias a la implementación que tuvimos, al acompañamiento de más de un año con TPI, el proyecto TPI, cual tú te encontrabas trabajando en ese entonces, yo estaba en gobernación para poder trabajar en ello. Bueno, sí, una experiencia bastante interesante. Diría que este ejemplo, por ejemplo, que nosotros tenemos es con ellos trabajar el monitoreo, ¿no? El monitoreo que hacen ellos, el monitoreo ciudadano para supervisar la ejecución de esos proyectos públicos. Gracias a esta alianza que tenemos con ellos, con los integrantes de la red,
¿no?, en la cual lidera en esta oportunidad Pina, y los funcionarios del gobierno regional de Lambayeque, los colegios profesionales, la sociedad civil, que realizan inspecciones periódicas en terrenos para verificar el cumplimiento de estos estándares técnicos del cual tú hablabas ahora y garantizar la transparencia de la gestión de los recursos públicos, tanto en el tema de no solamente en el gasto de la transparencia, sino también en que estos proyectos se ejecuten de la mejor forma, cumpliendo estos estándares, cumpliendo los cronogramas de ejecución de la obra, ¿no?, los estándares de calidad también que representan en ello, ¿no? Esa cooperación que tenemos entre ustedes, ¿no?, con la red de integridad nos permite identificar de forma anticipada posibles irregularidades y emitir, pues, alertas oportunas, facilitando las intervenciones rápidas y efectivas por parte de las autoridades o de los funcionarios competentes, ¿no? Y esto ya se aterriza, digamos, en fortalecer un control social con la seguridad ciudadana y en el marco de la cultura de integridad mediante la participación activa de la sociedad organizada, en este caso la red de integridad con la que tenemos ya ahora, ¿no? Como resultados de esto tenemos, pues, nosotros la mejora del servicio público, que ahora estamos trabajando con ellos con base a la observancia de la ciudadanía, ¿no? La revalorización también de la participación social como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción, en el cual nosotros ya estamos manejando algunos mecanismos de trabajo directo, no solamente con la red, sino con cualquier otro actor ciudadano, ¿no? Y bueno, y esto finalmente redundaría en el fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no?, la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones públicas, en este caso gobierno regional. Gracias, María Rosa. Efectivamente, tú lo has dicho, esta mesa propositiva público-privada para la gestión de las inversiones de Lambayeque, pues ha tenido unos efectos bien interesantes y el oficial de integridad ha jugado, en este caso, un rol muy importante porque justamente es la oficina de integridad la que impulsaba, organizaba, convocaba, ¿no? Y claro, han habido ejemplos muy concretos en torno a los expedientes técnicos, que justamente los expedientes técnicos son seguramente el meollo del gran problema de la obra pública, porque un mal expediente técnico es una obra fallida, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que mencionas este tema hablando siempre de la confianza y del rol que juegan los oficiales de integridad en el marco, digamos, de esta lógica que ya no es solamente cumplir con el modelo, sino generar esta dinámica mucho más propositiva. Han habido resultados concretos en los expedientes técnicos de varias obras ahí en Lambayeque, en la que precisamente el gobierno regional ha logrado interlocutar con los actores de la red para precisamente mejorar la calidad de sus expedientes técnicos de obra. Y eso ha sido para mí en lo personal, ha sido muy satisfactorio poder ver eso. Y claro, como bien lo dices tú, los oficiales de integridad a veces podrían solo pensar que, bueno, el modelo de integridad es algo que tienen que hacer con capacitaciones, etcétera, pero lo que estamos demostrando es de que en realidad el modelo de integridad tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de generar acciones propositivas, colaborativas, colectivas, multiactor, que van mucho más allá solamente de hacer, sí, cumplo con esto, no cumplo con esto, hago mi capacitación, porque el modelo de integridad es muy omnicomprensivo y permite, y ahora más con la directiva, permite justamente al oficial de integridad convertirse en un actor protagónico. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta para Pina. Preguntarte si hay algo importante para ti que ha significado en el trabajo que ustedes hacen allá en Lambayeque, tener a una oficina de integridad abierta, activa y dispuesta a colaborar. ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Por qué ha sido importante eso? Bueno, contar con una oficina regional de integridad institucional realmente es tener un respaldo institucional,
una validación que es clave para la labor de vigilancia ciudadana que realizamos y poder contar también con la información de manera oportuna, garantizar de que realmente las gerencias puedan responder en el tiempo correspondiente a la información que podamos solicitar a través de mesa de partes y sobre todo generar espacios, si es que gerencia no respondió, verificar en el sistema y poder promover también las reuniones en donde participa María Rosa y generar entonces una reunión de diálogo para poder coordinar visitas de veeduría, porque no solo va la sociedad civil, sino que somos diversos. El Colegio de Ingenieros, van representantes del GORE y también de la entidad misma. Entonces, es contar con una persona que internamente contribuye y facilita en el proceso de veeduría de vigilancia ciudadana y también con el compromiso del desarrollo de capacidades en los temas de integridad. Realmente contar con esta oficina es la apertura en el gobierno regional y con la idea de poder seguir trabajando en unidad, juntos y juntas, en este bien común, ¿no? En la calidad de los expedientes, en el bienestar, en que las obras puedan ser terminadas y entregadas y funcionen. Entonces, esto garantiza que no solo sea en el presente, sino también puedan darse acciones sostenibles en el tiempo, como red, a nivel institucional, y que realmente pues la Oficina Regional de Integridad esté atenta al seguimiento, acompañar en el proceso, velar por la integridad institucional, y eso involucra entonces las obras públicas. Desde ahí, el agradecimiento y el compromiso también de la Oficina Regional de Integridad para consolidar esfuerzos y asegurar realmente que la integridad y transparencia sí se note, se refleje y exista esto muy importante que noto en el debilitamiento en la ciudadanía, la confianza por las entidades públicas, algo que tratamos de trabajar y también visibilizar desde nuestro espacio, ¿no? Porque hay cosas que se hacen y se están haciendo bien, y esas son buenas noticias que hay que compartirlas y se extiendan a más y más personas. De acuerdo, Pina, excelente el mensaje y solamente para terminar, quizá nos puedas contar brevemente en un par de minutos alguna experiencia positiva que ha tenido, en la cual la red ha influido en la entrega o mejora de una obra pública y el rol que jugó también el gobierno regional en este ejemplo que nos puedes dar. Bueno, viene a mi mente un colegio que hemos visto desde sus inicios, que es la institución educativa, un colegio emblemático Aplicación, en José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque, y justamente como Red de Integridad estuvimos desde un principio en la obra mencionada, que se puedan verificar los estándares de integridad y también garantizar de que esta obra termine porque beneficiaba a más de 2.000 estudiantes. Y justo al frente había otro colegio que hasta el momento no se construye, ya pasaron 5 años y sigue sin estar. Ese es otro proceso, pero hablar de aplicación me hace recordar la veeduría que hemos hecho desde el gabinete, desde las plataformas, también las visitas de campos, y que esto fue una labor articulada porque se coordinaban las visitas, se hacían las coordinaciones también con el gobierno regional, participábamos el Colegio de Ingenieros, la Mesa de Concertación y otros actores involucrados, miembros de la red. Entonces, dábamos las observaciones y recomendaciones de lo observado a través de reportes de veeduría ciudadana y estos eran entregados a las gerencias del gobierno regional. Entonces, el gobierno regional atendía las inquietudes, receptivos, incluso había espacios de diálogo, de comentar lo que se ha observado, de dar ciertas alertas y el GORE contribuía y esto hizo que la estructura, pues la obra en el colegio realmente se culmine. Terminó en febrero de 2023 y comenzó las clases y hasta ahora es uno de los colegios más significativos en la región Lambayeque, ya que un valor importante fue este proceso de diálogo porque la red actuó como un puente, escuchó las necesidades y inquietudes y preocupaciones también de la directora y docentes que nos acompañaban en las visitas, las preocupaciones hacia sus estudiantes, hacia cómo iba a quedar el colegio, ¿no? Y reconocer entonces que la vigilancia ciudadana pues no busca sancionar, no busca
hacer discusiones confrontativas de yo tengo la razón, sino de ver cómo sumamos esfuerzo, cómo proponemos también para que los proyectos de inversión se desarrollen con transparencia, que terminen y que puedan funcionar, ¿no? Entonces acá siento que esta colaboración entre red y gobierno regional ayudó en la mejora también de la obra, ayudó a que se termine y que si es posible entregar obras con calidad que duren en el tiempo también y que se sienta o se logre el tema de derechos, de cubrir los derechos, ¿no? Porque es un tema de educación en este caso y que realmente cierre brechas. Creo que en este punto importante, tanto las entidades públicas, privadas y sociedad civil, cuando están juntos, pues pueden llegar a que esto se logre y se crea posible en un tiempo cercano. Gracias, Pina. Muy interesante también. Fue muy bonito ver ese proceso y esa obra se entregó, eso sí se entregó a tiempo. Ya para terminar, María Rosa, quería preguntarte, basándote en tu experiencia como responsable de integridad en este gobierno regional, pero también has estado en otro gobierno regional en ese ámbito, ¿qué crees que falta para que oficiales de integridad coadyuven en la generación de este tipo de espacios colaborativos y multiactor para mejorar la prevención de la corrupción? ¿Y cómo crees, en el caso de que hubiesen todavía limitaciones, qué se puede hacer? Sí, mira, de la experiencia, ¿no? He recorrido diversos gobiernos regionales, diversas instituciones, generalmente en el ámbito de lo que es el sistema de control interno y la integridad, ¿no? Todavía tenemos muchas limitaciones, muchas barreras a nivel nacional en el Perú, partiendo en primer lugar de que no todos los gobiernos regionales tienen constituida una oficina regional de integridad que dependa directamente, en este caso, podría ser de la gobernación, ¿no? Porque somos una unidad orgánica que debería de estar en ese nivel de trabajo para poder articular y poder tener esa solvencia y también esa libertad de trabajo, ¿no? En el gobierno, a nivel Perú, creo que somos 5 o 6 oficinas regionales de integridad todavía. Mira, pese a que ya buen tiempo se viene trabajando. Entonces, falta todavía un poco de, digamos, ese liderazgo político que tienen las máximas autoridades regionales para disponer, porque, o sea, no es algo que resulte imposible, ¿no? Es algo que sí se puede hacer con decisión, con decisión. Partiendo de ahí, ¿no? Para poder uniformizar primero a nivel nacional las oficinas de integridad, porque ahora estamos trabajando con algunos gobiernos regionales que sí tienen oficina regional y en su mayoría tienen solamente función de integridad, es decir, hay un responsable que muchas veces no lo asume la máxima autoridad administrativa, que sería el gerente general, sino que lo designan a un trabajador de esa área o de repente al jefe de recursos humanos o al jefe de la oficina de administración, que no tienen ese liderazgo técnico sin menospreciar sus capacidades, pero no tienen este liderazgo que se necesita para trabajar con el tema del modelo de integridad, con las políticas que se tienen que establecer desde estos territorios, ¿no? Esa es una parte. Luego también tenemos, por ejemplo, fomentar espacios colaborativos y multiactores destinados a la prevención de la corrupción. Pero además de ello, yo creo que debería haber un modelo de integridad territorializada. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes necesidades y facilitación dentro y fuera de la administración pública, no solamente dentro de nuestra institución, sino hacia afuera. Te comento una experiencia propia. Salía de una exposición en el Consejo Regional cuando hablábamos de la Oficina de Integridad, que vamos a establecer algunos mecanismos de trabajo, y me aborda una periodista y me dice, licenciada, sí, mire, acá vamos a enterarnos que ahora en el gobierno regional tenemos una oficina de integración. Entonces yo he tenido que explicarle, me dice, es nueva, recién se ha creado. No, le digo, es una oficina que ya existe, no es integración, es integridad. Y hablé un poco más porque, bueno, era una periodista que tenía en sus redes y aproveché para aclarar bien y decir qué es lo que realmente nosotros tenemos como oficina de integridad, ¿no? Entonces, también en la audiencia pública que tuvimos el jueves pasado, sí, el viernes pasado, audiencia pública que tuvimos acá en el gobierno regional, y yo cerré las exposiciones porque hablaba cada gerente y al final tocó la oficina de integridad, ¿no?
Entonces, haciendo un análisis con el señor gobernador, me dice María Rosa, lo que pasa es que, si bien es cierto, nosotros tenemos oficina de integridad, pero me parece que la ciudadanía no conoce muy bien de esta oficina. O sea, no conoce el trabajo que viene realizando, que tenemos una oficina implementada. Entonces, nosotros poco a poco desde nuestra oficina, por ejemplo, que no, como te digo, es el cumplimiento normativo que tenemos ahí, encargos como, por ejemplo, somos responsables del libro de reclamaciones, somos responsables del portal de denuncia ciudadana, somos responsables del SAIP, de la solicitud de acceso a la entrega de la información pública, somos responsables, bueno, entre otros encargos más que tenemos, y ahora implementación de otros mecanismos, como por ejemplo el tema de mecanismos para el tratamiento del acoso en todas sus modalidades que nos ha pedido el Consejo Regional. Te interrumpo para que termines con una última idea. Sí, gracias. Entonces, no solamente es ver lo que tenemos ahora en realidad, ¿no? Como limitaciones, sino también elevar algunas propuestas ya para fortalecer el trabajo de las oficinas de integridad, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que reforzar el reconocimiento institucional del rol estratégico de los oficiales de integridad, el desarrollo de programas de capacitación especializados que fortalezcan sus habilidades en liderazgos, facilitación y gestión colaborativa de los oficiales de integridad, garantizar recursos adecuados y sostenibles. No tenemos presupuesto asignado. Esa es una gran limitación que tenemos, y bueno, promover mecanismos permanentes de colaboración y comunicación. Resultan interesantes, Paola. Hay mucho que hablar, pero bueno, el tiempo nos gana. Sí. Muy buenas ideas, pero muchas gracias a las dos. Entonces vamos a pasar a la última parte de esto y les pedimos, nos veremos en las preguntas y respuestas. Entonces, ya para terminar, muchas gracias, Pina y María Rosa, porque ya se nos ha acabado el tiempo. No sé cómo hacemos para que pueda pasar a la siguiente lámina, ya la última. A ver, Mayra, si me puedes colaborar. Ahora sí, gracias. Bien, entonces, nada, termino con unas cuantas ideas al final. Quiero hablarles ya a las personas que ejercen esta función de integridad desde el Estado. Ya lo dijo María Rosa, no es fácil, el trabajo a veces se ve como una formalidad, hay resistencia interna, pero hoy hemos visto algo distinto, ¿no? Que sí se puede transformar ese rol cuando se abre al diálogo, cuando se conecta con aliados en el territorio, cuando ya no solamente somos custodios del cumplimiento legal y nos convertimos en facilitadores de confianza. Y la buena noticia es que no tienen que hacerlos solos, ¿no es cierto? Y hay algunas lecciones de prácticas desde el enfoque multiactor, como son que la prevención funciona mucho mejor cuando se hace en alianza. La información útil debe ser compartida, poner a disposición de la red de integridad expedientes, cronogramas, no es una amenaza, es una inversión en confianza. La transparencia proactiva, no reactiva, evita sospechas y mejora la rendición de cuentas. La articulación multiplica resultados. Una buena iniciativa interna puede crecer. El ejemplo es la mesa propositiva y los esfuerzos de veeduría que hacen las redes. Y el rol de las oficinas de integridad como bisagras institucionales, quisiera que se queden con esta idea de puentes, es muy importante. La integridad no es un valor accesorio, es una condición para que el Estado funcione con legitimidad y eficacia. Y ustedes desde las oficinas de integridad tienen la capacidad, como lo ven acá, de convertirse en el puente que articula esa confianza técnica y participación. Y las invito a mirar más allá del cumplimiento y a ver a la ciudadanía y al sector privado como aliados estratégicos y aprovechar estas herramientas como las redes de integridad para potenciar su función. Gracias por su atención y con Pina y María Rosa estamos prestas a conversar con ustedes en el siguiente bloque. Gracias. Gracias, Paola, María Rosa, Pina. Definitivamente ha sido muy enriquecedora esta conferencia, esta charla y sobre todo esta conversación en donde, bueno, Paola nos has podido contar un poco cómo este enfoque multiactor, esta articulación entre diferentes actores nos permite unir esfuerzos para luchar contra la corrupción, y me encanta que hayamos podido tener también a una representante de una oficina de integridad, una oficina de integridad del Gobierno Regional de Lambayeque, y a una representante de la ciudadanía para compartir esas experiencias. Antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles
a todas las personas que esta presentación que ha hecho Paola ya está publicada en la colección con todas las demás presentaciones de las conferencias pasadas, así que ya van a poder acceder a este material. Y también recordarles que estamos enviando una encuesta de satisfacción en el chat de esta conferencia, en el chat del Zoom, para que ustedes nos puedan permitir también mejorar nuestras próximas sesiones, nuestras próximas conferencias. Y listo, bueno, eso es. Ahora sí voy a pasar a las preguntas. De hecho, ya Paola ha hecho bastantes preguntas bastante buenas que nos han permitido que Pina y María Rosa compartan un poco sobre su experiencia. Voy a ver de complementar con algunas otras que no se han hecho. Por ejemplo, esta primera que justo está relacionada a la ciudadanía, ¿no? Y de repente Pina nos puede ayudar. ¿Existe de repente o existe algún perfil, algún requisito mínimo para que los ciudadanos puedan participar como veedores? ¿Cuáles serían estos factores de éxito para lograr estos objetivos, ¿no? De enfoque multiactor y lograr una mayor participación de la ciudadanía? Bien, me alegra el interés realmente de poder hacer vigilancia ciudadana. El perfil, primero que tenga el interés de aprendizaje, porque la vigilancia ciudadana de la guía de estándares de integridad nos permite conocer las fases de la contratación pública, cómo los estándares verifican ciertos procesos, en este caso actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual, entonces poder capacitarse en todo el proceso para la obra pública, que tenga el interés de trabajo colectivo también y que pueda, en este caso, ser una persona comprometida y con convicciones claras de integridad, ¿no? Siento que estos son los tres características esenciales y que esto forme, en este caso, espacios colaborativos. Justamente dentro de la red de integridad surgió un curso de especialización donde integrantes luego formaron su comité, que ahora son veedores ciudadanos por la integridad, y ellos se organizan, mantienen sus capacitaciones y con el proceso que se adquirió con las capacidades del tema de la guía de estándares de integridad, de vigilancia ciudadana, de contrataciones públicas, ya comienzan a establecer su propia ruta de veeduría multiactor, que justamente es la ruta de vigilancia de la red de integridad que fue compartida y que cada organización la suya. En este caso, el comité lo hizo suyo, y ellos eligen sus obras, eligen sus espacios y les permite hacer incidencia desde su propio lugar. Entonces, es el compromiso, la capacitación y el trabajo en equipo. No estamos solos, una persona no, sino siempre desde comité y acudiendo también a las entidades como es el GORE, como es la municipalidad, si es una obra de competencia municipal. Entonces, siempre es estar comunicados. Lo interesante también, solamente para complementar, es de que en varias de estas redes hay desde personas, digamos, amas de casa, profesionales de la salud, economistas, presidentes de directorio, ingenieros, sociólogos, psicólogas, Pina es psicóloga. Entonces, bueno, realmente es un enfoque bastante, incluso no se pensó así, pero es multidisciplinario. Bien, sí. Y aquí hay otra pregunta sobre, como ciudadano o ciudadana, ¿a quién se podría recurrir para que justamente lo que contaba Pina, que puedan asesorarlos y para que puedan participar de este control y vigilancia en proyectos en cada una de las localidades? Yo entiendo que esto se dio en un contexto de un programa, pero como ciudadanos, ¿cómo encontramos este tipo de programas? Si nos acercamos de repente a una entidad pública, preguntamos si esto existe, ¿cómo podríamos hacer para participar? Si quisieran, ¿no? ¿Dónde nos asesoramos al respecto? Bien, voy respondiendo. En Lambayeque hay organizaciones que se dedican al fortalecimiento de capacidades, justamente el Centro Santa Ángela, con el compromiso y conociendo la gran labor también que nos dejó el proyecto de inversión pública transparente, las herramientas. Hay organizaciones en las regiones que estuvo el proyecto que continúan promoviendo la metodología.
En Lambayeque es el Centro Santa Ángela, pero también hay en otras regiones. Hay espacios de cursos virtuales y como ciudadano se puede acudir al Colegio Profesional de Ingenieros también, en donde ellos conocen desde su experticia. La mesa de concertación también es un aliado estratégico. Acudir al gobierno regional que te puede brindar la información a través de mesa de parte. La Oficina Regional de Integridad, que también está con el compromiso de brindar la información acerca del proyecto, de la obra, ¿no? Entonces, hay lugares, el tema es poder acudir y paso a paso, puedes acudir a un lugar, este lugar te recomienda también a qué otro lugar acudir, la Contraloría también con los sitios de control que brinda de la obra que quieres conocer al respecto. Entonces, comprender que las entidades públicas y otras entidades de la ciudadanía están al servicio y que te pueden brindar información según lo que vas requiriendo, lo que vas consultando. Y utilizar las plataformas digitales también, que ayuda bastante a conocer sobre las obras. Claro, sí, hay varias plataformas para poder conocer un poco sobre qué es lo que se está haciendo de repente dentro de mi localidad y poder acercarme de repente a la municipalidad o al gobierno regional y poder hacer estas consultas sobre cómo está avanzando, no sé si es que hay alguna obra, si es que se paralizó, si es que avanza, si se estanca, cuál es la razón, por qué hay bastante información. Y lo que mencionaba también Paola sobre la transparencia activa, ¿no? Mientras nosotros pongamos a disposición de la ciudadanía esta información, va a ser mucho más sencillo también para las personas poder vigilar, ¿no? Tengo otra pregunta por aquí sobre, aquí está. Sabemos que uno de los riesgos en la gestión pública es la fragmentación de esfuerzos. Muchas veces esto pasa. ¿Cómo podemos desde nuestras oficinas de integridad, como oficiales de integridad, como equipos de integridad, evitar que de repente iniciativas como esta multiactor se queden solo como una buena iniciativa, como un proyecto aislado, y cómo podemos hacer realmente para que permanezca, ¿no? Para que realmente se institucionalice, no queden como que, bueno, una buena práctica se dio y ya. María Rosa. Sí, sí, ¿me permite? Creo que es muy importante, primero, el liderazgo que ejerce, en este caso, el titular de la entidad, el compromiso que tiene, en este caso, el gobernador o el alcalde, ¿no? En esas instituciones. Es muy importante, porque si no hay el compromiso y, sobre todo, la disposición ante todos sus directores de gerentes, no podemos avanzar y no se puede generar sostenibilidad. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, partió también del acompañamiento que nosotros hemos recibido con TPI, con Monizo Said, ¿no? Un equipo técnico que nos acompañó. Ellos nos ayudaron a generar todo el tema de que no solamente quede como una iniciativa, sino que se genere como un lineamiento ya aprobado con una resolución, con un decreto regional, un lineamiento interno de trabajo para estos espacios, como por ejemplo la mesa, ¿no? Y no solamente quedaría ahí, sino que ahora hay que generar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad se da justamente ya trabajando con la vigilancia ciudadana, con los actores de la ciudadanía, en este caso con la red, ¿no? En algunos casos, algunas regiones tienen red, otras quizás estén por formarse. Y va a depender mucho también del oficial de integridad, ¿no? Cómo articulas, cómo promueves, qué expectativas tienes, ¿no? ¿Cuál es el reto también ahí de mantener y sostener todo esto, ¿no? Y en la mejora continua, obviamente, ¿no? Tenemos ya nosotros constituido este espacio, ahora nos toca ya hacer la mejora continua. Estamos trabajando en ello, trabajamos de la mano con la sociedad civil, con la red de integridad. También está la Cámara de Comercio, ¿no? El presidente de la Cámara ha participado activamente en esas reuniones que tenemos. Tenemos otro paso ya que en esta semana lo vamos a realizar. Pero si no hay el compromiso y la voluntad política también, porque tiene que acompañar la voluntad política para que se genere el marco normativo y segundo, para generar la sostenibilidad. Y bueno, y luego viene la mejora continua, ¿no? Conforme se van avanzando, van a haber cambios obviamente en el transcurrir, ¿no? Pero debemos empezar con ello. La responsabilidad primero, el compromiso y el marco normativo. Para complementar, definitivamente es muy importante lo que menciona María Rosa. Creo que también la experiencia que nosotros hemos visto, que hemos observado, es de que a veces cuando no hay esa voluntad, en realidad
la red de integridad multiactor, se convierte en un aliado para un oficial o una oficial de integridad que no tiene, por decir, el apoyo interno. Entonces, el tener un grupo de actores externos que está trabajando con la oficial de integridad permite, a su vez, generar seguramente algún tipo de presión, una presión sana, ¿no es cierto? Pero presión al fin en la cual la oficial de integridad dice, mire, es que yo tengo un modelo de integridad, hay una directiva, tengo que implementar, hay una red de integridad constituida en la región, en mi plan anual existe esta, ¿no?, articulación con lo externo y tengo, digamos, este grupo de entidades que están, ¿no?, exigiendo, pidiendo trabajar en pro de las obras, del modelo, de su implementación, etcétera. Entonces, hemos visto también que a veces el tener como un aliado externo potencia el trabajo de las y los oficiales de integridad. Muy de acuerdo contigo, Paola, definitivamente, como mencionaba María Rosa, es súper importante el liderazgo que ejerce la máxima autoridad en todas las instituciones. Pero también, como mencionaba Paola, no es solo, ¿no? Porque de repente, como quisiera integrar, no es tanto este apoyo o no es tan visible, siempre están las redes de integridad y los otros actores que nos pueden ayudar, como mencionabas. De hecho, conectaba mucho con la violencia, de alguna manera ejercer un poquito de presión o decir, mira lo que estoy haciendo, no estamos involucrando bastante, no estamos uniendo esfuerzos, estamos articulando entre varios actores porque esto es lo que queremos. Queremos trabajar de forma transparente, queremos que todo salga súper bien para la ciudadanía, que finalmente a todos nos interesa completar las exigencias, en este caso de una obra pública, que todo sea de beneficio para la ciudad, para toda mi comunidad. Vamos a ir con otra pregunta. Tengo acá. A ver. Eso está bastante interesante, ¿no? Porque a pesar de, bueno, este enfoque multiactor de articulación, de los esfuerzos que se dan desde el Estado, desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde la propia ciudadanía, ¿no? Aún así, todas estas medidas para luchar contra la corrupción, la percepción de la ciudadanía es como sienten que no avanzamos, ¿no? Porque es que cada día se siente en realidad que estamos retrocediendo a pesar de estos esfuerzos que, como ustedes nos han contado, realmente se están realizando. ¿Por qué creen que se da esto? La pregunta específica es, porque a veces no se te escucha muy bien, se corta un poco, pero la pregunta concreta es... ¿Por qué a pesar de todas las medidas tomadas para luchar contra la corrupción, parece que no avanzamos en esta lucha, ¿no? ¿Por qué la percepción de la ciudadanía es que en realidad parece que estamos retrocediendo en lugar de avanzar? Sí, bueno, si me permiten, yo quisiera decir algo al respecto. Creo que primero hay un tema humano, ¿no? Y bueno, Pina ya nos contará desde el punto de vista psicológico qué es lo que pasa, porque siempre nos centramos en lo negativo y no necesariamente en reconocer que hay pasos positivos que se van generando. Pero digamos que también me parece que hay un tema comunicacional, ¿no? Es decir, me parece que no comunicamos lo suficiente estos pasos que se dan, ¿no? Y creo que eso es algo, creo que responde a dos temas. Hay un tema temporal, en el sentido de que la gestión se hace tan rápida, es el día a día de una gestión pública en el nivel regional, en el nivel nacional, es tan rápida, la presión es tanta, que uno no termina de salir de algo que ya está entrando en algo más, ¿no es cierto? Entonces, no hay a veces recursos incluso para facilitar la comunicación de los resultados. Y creo que realmente un tema en el que se necesita trabajar bastante es en el tema comunicacional desde la Oficina de Integridad, ¿no? Si la Oficina de Integridad tuviera a alguien apoyando, ¿no?, que el tema comunicacional, cómo se van no solamente dando las capacitaciones, porque al fin y al cabo la capacitación se puede hacer. La pregunta es, después de la capacitación, ¿qué pasa? ¿No?
cómo yo implementé algo, una herramienta específica que permitió esta colaboración multiactor, este enfoque multiactor, qué se hizo. Entonces, creo que este tema comunicacional sí es un tema que todavía falta y por eso también una de las razones es que hay una percepción de que uno retrocede en lugar de avanzar. Hola, ¿alguien quiere complementar? Sí, totalmente de acuerdo, porque la percepción se basa también en lo que hay en nuestro mundo externo, lo que nos rodea, que es lo que nos alimentamos día a día de información, y lamentablemente en las noticias lo que vemos pues son situaciones difíciles o negativas y no se visibiliza también estos avances o son muy esporádicos que la persona pues no le presta atención. Y otro punto importante también es el involucramiento como participación de la sociedad civil desde pequeños, desde jóvenes, en donde escuchamos comentarios desde un pasado o desde un lamento o la queja, porque también está en el perfil dirigente expresarse de la queja, cuando en realidad lo que se busca pues es una formación o apostar por las propuestas. Y es ahí en donde no se visibiliza aparentemente, pero se nota también que hay un grupo pequeño que está queriendo hacer este cambio, de dar la vuelta y decir hay propuestas, hay que ser más, hay que observar más allá de lo negativo o del contexto presente, sino también que se está logrando a gran escala, ¿no? Y esto involucra el observar todo el panorama, no solamente en noticias cortas, en redes sociales, pues más se está conectado, sino también acudir a fuentes confiables. María, quería complementar, me parece. Tu micrófono está apagado. Ahora sí, sí, para complementar lo que decía Paola, el tema comunicacional y lo que decía también Pina, ¿no? De las experiencias, ¿no? Sí, no solamente es comunicacional, sino también agregar lo que dice Paola. En esta experiencia, en este corto tiempo que tengo aquí, debería de ser también participativa, ¿no? Comunicacional hacia afuera, pero también participativa. Entonces, lo que estamos nosotros ahora aquí en la oficina es saliendo, por ejemplo, ¿no? A diversos lugares donde se nos permita participar, ferias interactivas, donde tenemos una comunicación activa con el ciudadano, en un tú a tú, ¿no? Y comenzamos y conversamos un poco, pero nos falta estos espacios para poder nosotros dar a conocer el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Y no solamente nosotros, sino acompañados en este caso de los diferentes actores, como tenemos en una oportunidad, participamos en la feria interactiva con la red, nos fue muy bien, ¿para qué? En Monsefu, y eso se tiene que repetir, ¿no? Y la gente se pregunta y dice, pero, eso estás haciendo y cómo no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso también hay que fortalecerlo, sí, 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 de acuerdo. Claro, súper importante y de hecho es uno de los componentes del modelo de integridad, ¿no? La comunicación y la capacitación, el visibilizar lo que estamos haciendo, esta articulación que se logra con el sector privado, con la propia ciudadanía, con la sociedad civil, ilustrándolo, ¿no? Como mencionaba Pina, y comunicándolo, sobre todo a la ciudadanía, porque hay muchísimas cosas buenas que se hacen, ¿no? Hay muchísimas cosas, la propia implementación del modelo de integridad, como comentaba María Rosa, alguna experiencia en la que dijeron, oye, esta oficina existe, ¿para qué sirve, no? Es súper importante. Entonces somos nosotros mismos, ¿no? los voceros, ¿no? Desde nuestras instituciones hacia afuera, ¿no? Y no solamente dentro de la entidad, sino pues a todas las personas que conocemos, a la familia, a nuestros amigos, contar lo que se está haciendo y visibilizar sobre todo que estas cosas o estas actividades de veeduría las podemos hacer como cualquier ciudadano, como cualquier ciudadana. Ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, quiero hacer una última pregunta. Justo Paola hablaba de este rol bisagra que tenemos los oficiales de integridad, ¿no? Entonces, ¿cómo ya con tu última reflexión, cómo podemos preparar mejor a nuestros equipos de integridad para asumir este rol bisagra entre estos distintos actores? ¿Qué capacidades o qué habilidades deberíamos fortalecer? Ahora sí. Creo que
hay un tema que me parece interesante, que vale la pena, digamos, considerar, es de que hay que cambiar la lógica del modo en el que presentamos el rol del oficial de integridad, ¿no? Es decir, también hay que aceptar y reconocer que el esfuerzo de las entidades peruanas, que es muy importante en torno a la integridad pública en el país, pues ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Es decir, incluso el mismo rol del modelo de integridad ha evolucionado, tiene fases, ¿no es cierto? Hay una fase de cumplimiento y así va evolucionando, es progresivo, pero también el mismo concepto que teníamos de los oficiales de integridad también ha evolucionado. Y creo que hay que partir de esa premisa, hay que partir de la premisa de que el rol del oficial de integridad quizá era uno en el 2018 y en el 2025 en adelante es otro. Y obviamente, hay que generar todos los procesos de control interno como lo pide la regulación y el modelo de integridad, pero solo esa persona no va a poder realmente cambiar lo que queremos hacer, que es este cambio, ¿no es cierto?, no solamente en los procesos, sino como producto de esos procesos en resultados tangibles. Y creo que ahí lo primero entonces es este cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma. Lo otro es de que a mí me pareció muy interesante que se haya establecido esta nueva directiva. En la directiva se comienza a hablar un poco ya, sobre todo en las regiones, de esta mirada a lo externo, o sea, hay que mirar a lo externo. Y para ello creo que hay una capacidad, una habilidad blanda, que es más, ¿no?, esta posibilidad de comunicar bien, de facilitar procesos. Quizá también, yo soy abogada y también viene un poco porque a veces los abogados estamos en estas funciones de oficial de integridad y bueno, no tenemos necesariamente esta mirada de interlocución, ¿no? Estamos más en qué es la ley, para qué sirve, cómo se aplica. Y entonces también hay algunas profesiones que son un poco más dadas a estas habilidades que tienen que ver con lo externo, con la facilitación. Entonces, esa habilidad en particular, la de articular, hablar con la gente, comunicar bien y de entender que son, claro que sí, tienen funciones específicas y tienen unos roles y unas obligaciones legales. Y bueno, María Rosa lo mencionaba, tienen, digamos, varias funciones, pero también y sobre todo se quieren llegar más allá de tener un buen puntaje en el índice de capacidad preventiva, ¿no? O sea, quieren que realmente eso se traduzca en resultados concretos y específicos. Entonces, creo que por ahí va el tema, ¿no? El cambio de paradigma y la posibilidad de encontrar estas otras habilidades y también de entender y conocer otros esfuerzos y esquemas de trabajo que no sean solamente, o que no sean únicamente, digamos, los que tienen que ver con cumplimiento de procedimientos, ¿no? Y entrar un poco a este tema de las prácticas. Y por eso la Secretaría de Integridad Pública seguir promoviendo estas conversaciones, aunque sean virtuales, ¿no?, de comunidades de prácticas, me parece también muy importante ya desde la perspectiva de la entidad como tal. Bien, muchísimas gracias, Paola. María Rosa Pina, ¿algún mensaje final ya para cerrar también? Solamente un minuto, si me permites. Sí, mira, complementando con lo que dice Paola, ¿no? Los equipos técnicos también deben de tener una vocación de servicio para trabajar, porque aquí vamos a hacer un trabajo neutral, ¿no? Transparente, neutral, y que no seamos vistos como entes que muchas veces dicen sancionador, sino nosotros somos preventivos.
En ese contexto, nuestro trabajo es muy importante dentro de cualquier organización, pero sobre todo la ubicación estratégica en el organigrama va a darle ese plus que necesitamos para tener ese nivel como oficina de integridad, ¿no? Aparte del presupuesto asignado que tiene que tener el área, ¿no? El personal tiene que ser, pues, especial, como dijo Paula, continuamente capacitado, ¿no? Tener una autonomía técnica nosotros. Y ese respaldo político para trabajar también es muy importante, porque si no nos neutralizan y nos ven como una oficina de integridad que está ahí para cumplir ciertos roles, pero no en el trabajo que realmente debemos hacer. Debemos de generar confianza interna dentro de los servidores y cambiar ese chip que se tiene, ¿no? Buscar siempre demostrar con el trabajo qué es lo que realmente hacemos para recibir de ellos también una especie de colaboración de lo que ellos, qué esperan de su oficina de integridad, qué esperan de este modelo de integridad. Eso básicamente, ¿no? Gracias.